La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Razr 60 y Motorola Razr 60 Ultra. Hello, Moto. Días pasados se presentó en el Palacio Legislativo el libro La sucesión presidencial, que examina la evolución de la figura presidencial en Uruguay desde 1830 hasta 2025. Su autor, José Garchitorena, actual ministro de la Corte Electoral, analiza en esta obra los principales cambios en la estructura política e institucional del país a lo largo de casi 2 siglos. El texto propone una lectura cronológica y sistemática sobre cómo ha operado la sucesión presidencial en distintos contextos históricos, desde los primeros gobiernos hasta la administración vigente. El enfoque está centrado en la transformación del sistema político uruguayo, destacando la interacción entre actores e instituciones en cada etapa de nuestro proceso democrático. La obra incorpora además anexos con información sobre gobernantes, ministros y otras figuras claves, lo que convierte en un insumo para el estudio académico. La presentación, además, contó con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, la vicepresidenta Carolina Cose y los expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle. Para profundizar en este trabajo, cómo lo encaró, cuánto tiempo le llevó prepararlo, recibimos en nuestra entrevista central a José Garchitorena, abogado, autor y ministro de la Corte Electoral. Francisco Morales, Otra Mañana. Doctor Garchitorena, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días, un gusto y gracias a ustedes por la invitación. ¿Quedó conforme con el trabajo? Sí. Uno nunca, siempre puede agregarse algo más, ¿verdad? De hecho, lo decía en la presentación del libro, tenía un anexo, pensaba agregarle un anexo más, que finalmente lo descarté porque es un trabajo titánico que no sé si llegaba para 2030 el libro, que eran todas las autoridades departamentales. De hecho, he avanzado bastante, pero es muy complejo porque naturalmente las autoridades departamentales, desde 1830 a la fecha, imagínense cuántas son. Así que eso fue un anexo que, por ejemplo, estaba en un origen previsto incorporar y finalmente no lo incorporé. Pero en general sí, estoy satisfecho, sí. El día de la presentación, la semana pasada, usted mencionó que este trabajo nació, entre otras cosas, por un motivo de curiosidad. Uh-huh. ¿Dónde nació esa curiosidad? ¿Cómo la fue desarrollando para llegar a este trabajo? Sí, a mí me gusta mucho la historia política en particular, desde siempre. Y en algún momento incluso pensé hacer estudios de licenciatura de historia, en humanidades, algo de eso, pero después la vida me fue llevando por otros carriles. Pero me gusta, soy un aficionado a la historia, del lector. Y leyendo a propósito de la historia nacional, leyendo a propósito de los presidentes de la República, empecé a visualizar, mirando un poquito más, con más detalle, con más cuidado, que había una permanencia a lo largo de toda la historia nacional, que sobre todo en el siglo XIX me parece como muy, muy violenta, ¿verdad? Y muy interrumpida por guerras civiles, por guerras internacionales, por presidentes que no terminan sus mandatos, cuartelazos, etcétera. Pero sin embargo, debajo de esa apariencia aparecía una búsqueda permanente de la legitimidad constitucional a partir del voto, o a través del voto. Y es un poco la tesis que el libro pretende, la hipótesis de trabajo que el libro desarrolla, la tesis que el libro pretende demostrar. Y como digo, esto se fue construyendo a lo largo del tiempo. Yo hace muchos años que empecé con esta investigación, sobre todo porque veía también que no había acuerdo si el presidente Orsi es el presidente 43 o el 44, o cuántas presidencias hay. Porque no hay acuerdo en los criterios. ¿Cuál es el criterio? Estamos hablando de presidencias constitucionales, de mandatarios que ejercieron efectivamente el gobierno, interinamente o en titularidad, provisoriamente. Como no hay un criterio establecido, a veces los autores, que no son tantos tampoco los que se encargan de este tema, se han encargado de este tema, no se han puesto de acuerdo. Y un poco a partir de esa realidad y a partir de esa curiosidad fue que fui elaborando el texto. De hecho, usted dijo que el libro perfectamente se podría haber llamado De Rivera a Orsi. Sí, claro, porque habla de la sucesión presidencial desde Fructuoso de Rivera, que fue el primer presidente constitucional en 1830, a el presidente Yamandu Orsi, que la asumió ahora el pasado 1 de marzo. Uh-huh. Usted señaló específicamente en la presentación de la semana pasada la presencia de Orsi justamente en el auditorio.
la presencia de Cose y que el libro se presentara en el Palacio Legislativo. ¿Por qué todas esas simbologías le resultó importante destacarlas? Porque me parece que el libro también es una reivindicación de la institucionalidad uruguaya, la institucionalidad democrática uruguaya, que es algo que nos caracteriza como país y como nación. La nación oriental, la nación uruguaya, uno de sus rasgos característicos es esa vocación democrática que tenemos los uruguayos desde siempre, ¿no? El libro lo comienza diciendo, en 1830, cuando Uruguay surge la vida independiente, se calcula, porque naturalmente no había un censo que así lo estableciera, que había 70.000 habitantes en este territorio. Un país que nació sin fronteras definidas, ni con Brasil ni con Argentina, un país que tenía 9 departamentos, pero que la población básicamente se concentraba al sur del Río Negro, al norte era el departamento de Paysandú, y le llamaban el desierto, porque no había absolutamente nada. La última línea de frontera era Durazno, que había fundado Rivera en 1821. Después Rivera fundaría otras ciudades, ¿no? Tacuarembó, surgiría, bueno, Salto estaba también como puerto, digamos, pero por acceso por el río, ¿no? Pero era el desierto. Y esos 70.000 habitantes, estaban muy dispersos en un territorio que no tenía ninguna infraestructura, y en el que tampoco había instituciones más que los cabildos coloniales, ¿verdad? Entonces, en esa precariedad de todo punto de vista, que se haya podido constituir un país y que se lo haya hecho a partir de una práctica democrática, porque desde la época artiguista los orientales estaban acostumbrados a los congresos, ¿no? a las asambleas de los representantes de los pueblos, ¿no? Y bueno, todo eso creo que es algo que nos caracteriza, y que el libro pretende reivindicar. Y por eso me pareció que para la presentación, qué mejor, tratándose de un libro que abre la asociación presidencial y que lo que busca es reivindicar y mostrar y reivindicar la institucionalidad democrática que caracteriza al Uruguay, que bueno, que convocar al presidente, a la vicepresidenta, a los expresidentes. Por suerte, cuando los invité, todos aceptaron al instante. Y qué mejor hacer esa presentación que en el Palacio Legislativo, que este año cumple 100 años, en agosto, el 25 de agosto, y que es donde los presidentes de la República asumen su cargo desde 1927. Entonces me pareció también que... Prometen y no juran, que esa fue prometen, otra determinación que quedó claro también en su presentación. Claro, en la Constitución del 30 juraban, porque la Constitución de 1830 estableció que la Iglesia Católica era la oficial del Estado, digamos. A partir del año 18, el Estado declara su neutralidad religiosa y ahí cambia el término jurar por prometer, que tiene connotación obviamente diferente, pero bueno, básicamente el rito es el mismo, ¿verdad? Desde 1830 a 1922 el presidente asumía en la sede del Cabildo de Montevideo, que funcionaban ahí las cámaras, y a partir, como digo, del año 27 los presidentes asumen en el Palacio Legislativo. Por eso me pareció entonces importante hacerlo así. En Estados Unidos habitualmente se determina el número de los presidentes, digamos. El presidente Trump es el presidente tanto, el presidente Biden fue el presidente tanto. En la página 11 del libro, usted, después de una serie de aclaraciones y discriminaciones de cómo fueron los procesos, cómo fueron los avatares de la Asociación Presidencial en Uruguay, dice, por tanto, puede concluirse que desde 1830 se han sucedido en la presidencia de la República 44 presidentes o vicepresidentes electos sin titularidad, 20 presidentes del Senado en ejercicio de la presidencia de la República y 4 consejos nacionales de gobierno, lo que totaliza 68 gobernantes constitucionales frente a un presidente interino y 14 gobernantes de facto, 8 en el siglo XIX y 6 en el siglo XX. Sí, exacto. Esa es la conclusión que saco a partir de cómo estructurar el libro. El libro está estructurado, se analiza cada presidencia en el marco de la Constitución vigente en ese momento. Cada una de nuestras constituciones, entonces es el marco en el que se analizan las presidencias que se desarrollaron en ese periodo. A partir de la adecuación, digamos, del acceso del presidente a la presidencia, a los términos de la Constitución vigente, es que, determina si es un presidente constitucional o de facto. Y por otro lado, naturalmente, siempre pensando en presidentes que ejercieron el cargo en titularidad. No importa que haya sido un interino, pero siempre en titularidad, no un suplente porque el presidente estaba de licencia o en el exterior.
Y claro, bueno, esos hay cientos de casos, ¿no? Por supuesto. Entonces, en definitiva, esos números, por otra parte, creo que son muy elocuentes a propósito de la tesis del libro, ¿no? Esa búsqueda permanente claro. de la legitimidad constitucional a partir del voto. Es importante establecer que, claro, durante la Constitución que rigió más tiempo fue la de 1830, desde 1830 a 1919. En esa Constitución el presidente lo elegía el Parlamento, la Asamblea General, y no existía la figura del vicepresidente. La Constitución establecía que en caso de ausencia temporal o permanente del presidente, lo sustituía el presidente del Senado. Por eso digo que hay 20 presidentes del Senado que asumieron en titularidad. Claro. ¿Por qué? Porque falleció el presidente o porque renunció el presidente y completaron su mandato esos presidentes del Senado, que eran electos anualmente, como hasta ahora, por la Cámara de Senadores. Uh-huh. Bueno, bien, después, mejor dicho, ahora no, porque ahora el vicepresidente es él. Pero digo, en ese momento eran electos anualmente por los senadores. Entonces, por ahí tenemos presidentes del Senado. A partir del año de la Constitución del 34, en que surge la figura del vicepresidente, y tuvimos vicepresidentes que asumieron la presidencia en titularidad, Luis Valleverres, tras la muerte de Berreta, y Pacheco Areco, tras la muerte de Gestido, ¿verdad? Y bueno, y después, los consejos nacionales de gobierno, que fue el poder ejecutivo de la Constitución de 1952. Así que, y en definitiva, los presidentes de facto fueron pocos, si uno se pone a mirar. Y también otra cosa que releva el libro es que todos aquellos que asumieron la presidencia de la República por fuera de los marcos constitucionales, no se arrogaron para sí el título de presidente de la República, salvo en la última dictadura militar. Pero en el siglo XIX eran gobernadores provisorios. Rivera, por ejemplo, cuando derrota a Uribe y ingresa a Montevideo y asume el gobierno, lo hace como general en jefe del gobierno constitucional, hasta que luego sí fue electo nuevamente presidente constitucional de la República. Bueno, y así hay varios ejemplos, ¿verdad? Uh-huh. En la última dictadura, sí, los presidentes se arrogaron para sí el título de presidente de la República, pero también es interesante, la última dictadura procuró darse una institucionalidad. No fue un cuartelazo simplemente que un grupo de militares nombraban un presidente, no, había a través de los actos institucionales. Uh-huh. La dictadura buscó darse un marco institucional y creó el Consejo de Estado y creó el Consejo de la Nación encargado de elegir al presidente de la República, y por supuesto en la Constitución de 1980 pretendió legitimar todo eso, claro, institucionalmente. Por eso también digo que hasta en esa dictadura, que seguramente fue la más larga y la más dura, hubo también una búsqueda de esa legitimación, de esa legitimidad a través de las instituciones. Y un detalle interesante que me hacía notar una persona que había leído el libro, me dice, ¿vos te diste cuenta? Dice que en Uruguay no tenemos presidentes que hayan gobernado 10 años, 20 años, 30, 40 años, como puede ser Franco, Fidel Castro, Pinochet. No, en Uruguay nuestros dictadores o nuestros gobernantes de facto gobernaban 4 años, 3 años, 5 años, a lo más. Claro. Eso también habla de una particularidad que hace a todo esto que estamos conversando. Usted habló en la presentación, varias veces se refirió al marco constitucional del país, justamente. Uno de los aportes del texto es la documentación de la transformación del sistema político y su vinculación con las dinámicas del poder. ¿Qué momentos se identificó como decisivos en la consolidación del régimen democrático en relación con la sucesión presidencial? Porque la historia recorre desde el 30 hasta el 25, hablamos de la guerra grande, interrupciones democráticas, fallecimiento de presidentes, cambios constitucionales. ¿Cuál identificó como los puntos fundamentales de esa transición? Yo creo que hay dos fundamentales. El primero en 1830, la Constitución de 1830, que fue el producto del trabajo de la Asamblea Legislativa y Constituyente del Estado, que se instaló en el año 28, y que en el 29 todas las calles de Positos, ¿no? Ella, Auri, todos esos, elaboraron la Constitución de 1830. Constitución que fue, como digo, fue la que tuvo más larga vigencia hasta 1919, y que fue con sus limitaciones propias de su época, que no hay que reprocharles nada a estos legisladores, claro, a estos constituyentes, porque realmente con la precariedad con la que trabajaron, de ambiente, de cultural y demás, tuvieron a la mano y en cuenta los principales ideas de su época, ¿no? Y fue una constitución, como digo, de raigambre liberal,
que realmente fue un objetivo a cumplir por parte de todos, incluso de nuestros caudillos más iletrados, no importa. Todos buscaban ampararse en el librito, ¿no? Entonces creo que eso también fue moldeando un poco esa cultura política uruguaya. Y el otro gran jalón seguro fue todo el proceso que llevó a la Constitución de 1918. Y cuando digo el proceso es la convocatoria a la constituyente del año 16, las elecciones de 1916, que fueron las primeras elecciones con voto secreto en Uruguay. Todo el proceso de negociación que llevó a la Constitución del 18, que es la que estableció las reglas de juego y de convivencia que rigen hasta hoy. Porque es en base a las pautas que dio esa Constitución que en 1924 y 1925 se elaboraron las leyes de creación de la Corte Electoral y del Registro Cívico Nacional y las leyes de elecciones del año 25, que son las que rigen actualmente, hasta hoy, 100 años después, y que de alguna manera, han moldeado todo lo que es la forma que los uruguayos entendemos la democracia, ¿verdad? Usted destacaba incluso en la presentación que la ley de elecciones es previa a una cantidad de cuestiones que vinieron después. Sí, eso también es bien interesante. La Constitución de 1830 fue aprobada en junio de 1830 y jurada a partir del 18 de julio de ese año. Pero el 1 de abril, o sea, antes de que la comisión redactora de la Constitución terminara de elaborarla, se aprobó por parte de la Asamblea Legislativa Constituyente del Estado la primera ley de elecciones. La ley de elecciones de 1 de abril de 1830, que rigió hasta 1898, con ajustes, por supuesto, y cambios, pero fue la ley madre, digamos, troncal. Y eso también habla de esa propensión de los orientales y los uruguayos después de dirimir sus diferencias y elegir sus autoridades a través del voto. Doctor, hay un libro de reciente edición de Nelson Fernández que habla de los presidentes en Uruguay, pero allí desde un contexto más bien electoral, digamos, ¿no? Desde cuál fue el contexto para que fueran elegidos, qué es lo que pasaba en el país y en el mundo, en ese caso. Aquí usted le hace una línea histórica con respecto a esto, pero lo encara desde el punto de vista del sistema electoral y de cómo ha sido el funcionamiento en Uruguay. ¿Qué momentos de la historia de Uruguay o de los presidentes en particular le ha llamado más la atención? Yo le voy a hacer algunas preguntas después de algunos que a mí me llamaron la atención, pero quiero saber primero usted cómo lo ve desde ese punto de vista. ¿Qué presidentes o qué momentos le llamaron más la atención? No, por ejemplo, el general Rivera en 1843 fue Guerra Grande, Montevideo sitiada, comenzaba a ser sitiada ese año por las tropas de la Confederación Argentina al mando del general Oribe. Y Rivera, el 1 de marzo de 1843 terminaba su mandato de 4 años y no invocó la guerra o la circunstancia excepcional de no poder hacer elecciones y demás para quedarse en el gobierno. Lo delegó en el presidente del Senado, que era Joaquín Suárez, que, por un acuerdo entre los legisladores sitiados, conforma un gobierno, el gobierno de la defensa, que se sabía, era un gobierno de emergencia, pero destaco esa actitud del general Rivera de delegar el mando en el presidente del Senado y terminar su presidencia en la fecha prevista. Después, destaco el episodio de Máximo Santos, el general Máximo Santos, ¿verdad? Máximo Santos fue elegido presidente para terminar el mandato de Vidal por parte del Parlamento. En aquel tiempo, como ahora, no había reelección inmediata del presidente de la República, pero como dije, quien suplía al presidente era el presidente del Senado. Y entonces, la forma que encontró para volver a ejercer la presidencia en el marco de la Constitución fue bien original, está descrita en el libro, que fue, justo se había creado el departamento de Flores, en aquel tiempo los senadores eran uno por departamento, se lo elige a Santos senador por Flores, ingresa al Senado, el Senado lo nombra presidente del Senado, el presidente de la República renuncia, quien asume el presidente del Senado, o sea que Santos vuelve a ser presidente. Todo esto que está relatado rigurosamente detallado en el libro, creo que es el paradigma de esa búsqueda de la legitimidad de las formas, ¿no? Claro, creo que se pasó de listo, la sociedad de la época se dio cuenta, eso fue en el mes de mayo de 1886, en el mes de agosto sufre un atentado, y en el mes de noviembre termina renunciando. Pero también lo señalo como un hecho paradigmático en ese sentido.
Y después, bueno, todo lo que fue nuestros mandatos, cómo los presidentes entregaban a los presidentes, o los presidentes del Senado, por ejemplo, el presidente Berro, termina su mandato, había guerra civil, estaba el levantamiento del general Flores, tampoco invocó ese levantamiento para permanecer en la presidencia, simplemente la delegó el 1 de marzo de 1864 en el presidente del Senado. No estaba el país naturalmente en condiciones de hacer elecciones y elegir presidente, entonces quedó el presidente del Senado durante su año de mandato, pero el otro año eligen a otro senador y ese otro senador es el que asume la presidencia y en definitiva termina firmando la paz con Flores. Pero digo, siempre, pese a las peores circunstancias políticas, bueno, se buscó respetar los términos constitucionales. Ahora le planteo alguno de lo que a mí me llamó la atención. En base a este libro, como lo decía el de Nelson Fernández, el primero es el caso del propio Joaquín Suárez, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta el patrimonio que él tenía, que lo pierde luego en el ejercicio de la presidencia. Joaquín Suárez, que tenía su monumento en la Plaza Independencia, donde hoy está el de Artigas, y luego se lo envía el monumento al cruce de la avenida Joaquín Suárez con Agraciada. ¿En qué contexto gobernó Joaquín Suárez? ¿Cómo fue o cómo describiría ese momento? Joaquín Suárez tuvo una larguísima trayectoria política que se remonta a la época de la independencia, ¿verdad? Y ocupó todos los cargos. Hay un libro muy interesante de él, de Luis Hierro López, que se llama El héroe silencioso, que se editó también hace un par de años, sobre la figura de Joaquín Suárez. Efectivamente. Sí, no hay mucho material, eso es cierto. Seguramente el libro de Hierro es el que recuerdo, no recuerdo otro. Puede ser que lo haya, pero no hay muchos. Pese a que es una persona que tuvo una larga vida y una larga vida política. Y en la que ocupó todos los cargos, y bueno, seguramente el periodo de mayor destaque, porque es más conocido, fue el jefe del gobierno de la defensa de Montevideo cuando Montevideo estaba sitiado durante la Guerra Grande, ¿no? A partir de la terminación del mandato de Rivera, en 1843, hasta la firma de la paz y la asunción del presidente Giró, luego de las elecciones celebradas a fines de 1851, el 1 de marzo de 1852. O sea, tuvo casi 9 años al frente del gobierno de la defensa. En paralelo, en el Cerrito, estaba el presidente Oribe, que se hacía llamar presidente legal de la República, y bueno, que era el que de alguna manera gobernaba el interior del país, ¿verdad? Que no Montevideo. Y efectivamente fue una persona de fortuna familiar que, bueno, la gastó, digamos, como se le dio, en algún momento incluso porque muy viejo murió para la época, y en situación económica muy precaria, incluso se le llegó a plantear la posibilidad de una pensión graciable, y él la rechazó diciéndole que a la madre no se le pedían cuentas. Pero creo que eso también es una constante, y lo destaqué el día de la presentación del libro, ¿no? En la presencia del presidente Orsi, sentado entre el público. Yo creo que no, más allá de una característica personal, es una característica de todos nuestros presidentes, esa forma republicana, esa sencillez republicana con que se ejercen los cargos en Uruguay. En Uruguay no está prohibido por ley, ¿no? Todo el tratamiento de excelencia o muy excelente o el excelentísimo señor presidente. Todos esos adjetivos están no solamente prohibidos por ley, están nos rechinan, ¿no? Entonces, y eso habla también de una forma de entender el ejercicio de los cargos y de responsabilidad en la República, que ya digo, es histórico, ¿no? Y muchos presidentes tuvimos, Julio Herrera Lloves, ¿no? Que venía de una de las familias más patricias y también murió en 1912 en la más absoluta pobreza, pero pobreza de andar con ropa raída, ¿verdad? Siempre con la dignidad del dandy, del caballero, pero una persona que se notaba que ya sus mejores épocas habían pasado. Y así podemos seguir con tantos otros, que en Uruguay nuestros presidentes no terminan ricos ni viviendo en el exterior. Otra cosa que me llamó la atención es, lo dijo el presidente Lacalle en la presentación del libro, me gustaría que hubiese más nacionalistas. Ocurre que hay presidentes nacionalistas del Consejo Nacional de Estado, del Consejo Nacional de Gobierno. Yo lo mencioné aquí como un dato al pasar en la elección de octubre y noviembre, era que
De llegar a ocurrir la victoria de Delgado, sería la primera vez en la historia del país que un blanco le pasaba la banda presidencial a otro blanco. No hay registros en la historia. De hecho, el primer presidente electo, justamente por estas características, es el doctor Lacalle. Pero eso también habla bien del país, porque un partido, que desde Carpintería hasta el presente gobernó con presidente 2 veces y siempre ha estado del lado de la democracia y del lado del derecho. ¿Cómo valora esto en particular? Bueno, creo que una de las características principales de la democracia uruguaya es que es una democracia de partidos. Y creo que en eso se apoya su estabilidad. Uruguay es un país que tiene partidos muy antiguos y que se han mantenido a lo largo del tiempo. Pensemos que, el Partido Colorado y el Partido Nacional son partidos fundacionales, ¿verdad? Que ya van para los 200 años. Pero tenemos otros partidos, como el Partido Comunista, el Partido Socialista, la Unión Cívica en su momento, que eran partidos que surgieron todos en la década de 1910, 1920, ¿verdad? Que confluyen, algunos de ellos, en la fundación la Unión Cívica transformada en Partido Demócrata Cristiano, en la conformación del Frente Amplio, y ya lleva más de 50 años. Claro. O sea, y esa estabilidad que tampoco es común, por lo menos en América Latina, ¿verdad? Ustedes lo ven, donde el sistema de partidos es muy inestable, donde es muy dependiente de las figuras carismáticas de ciertos líderes, y eso genera inestabilidad, seguramente. Yo creo que una de las fortalezas del sistema uruguayo es que es una democracia de partidos y tenemos un sistema de partidos muy estable. Y los partidos continentan a veces esas... Absolutamente, y son partidos que, como tú decías, el Partido Nacional es un ejemplo de resiliencia, porque se mantuvo una importante adhesión popular pese a no tener los resortes del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Sí tenía, y sobre todo a partir de 1872, el control de determinados departamentos, ¿verdad? Incluso por pactos que se celebraban con el Partido Colorado, pero desde 1872 al 97 fueron 4 departamentos, en el año 97 se sumaron 2 más, fueron 6. Esto fue hasta la derrota de 1904, pero bueno, el Partido Nacional ahí continúa y su gran desempeño lo hace justamente en lo que hablaba hoy, la Constituyente de 1916, que obligó a pactar las bases del sistema electoral tal cual lo conocemos hoy. Doctor, hay un nombre que la historia registra y tal vez la memoria no tanto, que era el doctor Rafael Diego Bruno, presidente de la República cuando Gregorio Álvarez deja el cargo hasta que asume Julio María Sanguinetti el 1 de marzo de 1985. Usted describe a Diego Bruno, o mejor dicho, se menciona a él, diciendo que en plena transición de gobierno, el 12 de febrero, el general Álvarez, que en nada había facilitado el proceso de redemocratización, presentó renuncia a la presidencia. Con el acuerdo del gobierno electo y tomando en consideración lo establecido por el artículo 156 de la Constitución, el Consejo de la Nación designó al presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Rafael Diego Bruno, para ocupar la presidencia de la República hasta el 1 de marzo siguiente. Esto, que se podría llamar hasta un accidente, digamos, ocurre en el marco constitucional. A Diego Bruno asume en este caso justamente porque se establece en base a un artículo de la Constitución de la República. Sí, yo por eso no lo puse como gobernante de facto. Sí, es el presidente interino al que hiciste referencia hoy, porque me parece que es algo distinto de los presidentes de facto. En realidad su presidencia, que duró 15 días, fue producto de un acuerdo, ¿tá? Con cierto rasgo constitucional. La Constitución lo que establece es que si llegado el 1 de marzo, la fecha en que debe asumir el presidente de la República, la Corte Electoral aún no ha proclamado el presidente y vicepresidente electos, asumirá la presidencia de la República y no ha proclamado tampoco a los legisladores. O sea, no hay nadie, porque ustedes saben que la línea de sucesión es el presidente, el vicepresidente y después los titulares de la lista más votada del Senado, del lema más votado. Esa es la línea de sucesión. Si ninguna de estas autoridades están proclamadas aún, asume la presidencia de la República el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
nunca se ha dado esa circunstancia, pero bueno, está allí la disposición por cualquier eventualidad. Y se recurrió a ese símil, bueno, pues claramente el general Álvarez no tenía ningún interés en entregarle la banda a Sanguinetti. Sanguinetti obviamente no tiene ningún interés de recibirla del dictador Álvarez. Y creo que fue la solución que encontraron fue, bueno, que asumiera interinamente la presidencia alguien que por otra parte era la cabeza de un poder del Estado, el Poder Judicial, y en esas condiciones fue entonces que asumió la presidencia por 15 días, como digo, desde el 12 de febrero al 1 de marzo, el doctor Adiego. Qué interesante es poder explicarlo, digamos, porque más allá de eventualmente el camino constitucional que se encaró para solucionar el problema, en rigor a eso se llega porque había una dictadura que se iba, un gobierno democrático que entraba y no había forma de, como usted decía, que uno le pasara el símbolo presidencial al otro, digamos, ¿no? Sí, de hecho, tampoco a Diego le puso la banda presidencial a Sanguinetti. Uh-huh. La banda presidencial a Sanguinetti se la puso el doctor Tarigo, ¿no? Enrique Tarigo, que era el electo vicepresidente. Creo también como un gesto de que, el 1 de marzo del 85 comenzaba un nuevo tiempo democrático, la banda presidencial tiene un enorme simbolismo, ¿no? Tiene la particularidad de que se utiliza una sola vez, la utiliza el presidente, ¿no? El día que asume. La banda, en realidad, la que vemos es la del presidente entrante, no la del presidente saliente. El presidente entrante la recibe del saliente, se la queda en propiedad, pero solamente la utiliza el 1 de marzo. Después la guarda en una vitrina, se la lleva para su casa. ¿Es de él? Es propiedad del presidente, sí. Ajá. Sí. ¿Cuándo las hacían las hermanas Oblatas? Sí. Y ahora hay una chica una costurera así, que cuando estas monjas no dejaron de poder trabajar, la instruyeron porque tiene un trabajo artesanal, sí, claro. Y un valor también muy 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 importante. La banda fue creada por Máximo Santos, como justamente un símbolo. En otros países existe también el bastón de mando. Pero acá tenemos en la Argentina, por ejemplo. Nosotros tenemos la banda, pero como digo, tiene esa particularidad. Se la utiliza una sola vez, un solo día y por un rato, claro. Cada 5 años. Uh-huh. De hecho, la banda presidencial es lo que ilustra la portada del libro. Sí, eso fue un hallazgo de la editorial. Cuando me plantearon opciones de tapa, sugirieron y me pareció bien gráfico, justamente de lo que trata el libro, ¿verdad? Uh-huh. Otra cuestión que quería mencionar tiene que ver con José Valle Ordóñez. Uh-huh. No vamos a discutir aquí sobre el tema de las imposiciones sociales y los cambios que generó durante su gobierno, pero sí lo que implicó la decisión que tomó de separar a la Iglesia del Estado, y esto que usted mencionaba en determinado momento, de que en Uruguay se promete y no se jura. ¿Qué importancia tiene eso como mensaje desde el momento en que se definió hasta ahora, que el Estado sea una cosa y la Iglesia o las confesiones religiosas sean otra y vayan por carriles diferentes? Sí, Valle tiene una posición muy clara en ese sentido el proceso de secularización del Estado uruguayo es anterior a Valle, ¿no? Uh-huh. Lo podemos ubicar a fines durante la presidencia de Gabriel Pereira y sobre todo en la de Bernardo Berro, ¿verdad? Cuando secularizó los cementerios, que hasta ese momento estaban bajo el dominio de la Iglesia Católica. Berro fue el que dispuso que los cementerios, a partir del episodio de Jacobsen en San José, pasaran a control de los municipios. Ahí empieza el proceso de secularización que se fue profundizando en los años, ¿no? En la década del 80 surge la ley del Estado Civil. Uh-huh. Se fueron tomando medidas que terminan plasmándose en la Constitución del 18, que fue el texto de la Constitución del 18, el artículo 5, que es el vigente actualmente, fue producto de una transacción en la que jugó un papel clave Vázquez Acevedo y unos cuantos legisladores nacionalistas y colorados, ¿verdad? Uh-huh. Pero que llegaron a un punto de una transacción, digamos, donde el Estado, se abstendrá, dice, de sostener religión alguna, permitiendo absolutamente el ejercicio libre de cualquier religión. Y con cierto apoyo del Estado de las religiones, porque también se hubo planteos concretos de expropiación de todo lo que eran los templos religiosos y locales religiosos por parte del Estado, en el entendido que habían sido construidos con dineros del erario público. Eso no fue aceptado por la constituyente, que no solo le mantuvo la propiedad de los edificios, sino que aparte los exoneró de impuestos. Uh-huh.
lo que es de alguna manera un apoyo a la actividad religiosa. Y como digo, fue parte de una transacción que creo que es la clave, la piedra de toque de toda nuestra historia, ¿no? En nuestra historia, y capaz que también ahí hay una particularidad, luego de mucho tiempo de combatir y de luchar y de discutir, se terminaron convenciendo que el futuro no se podía construir aplastando uno a otro, sino conviviendo y acordando. Y creo que eso, bueno, es la característica desde siempre. Uh-huh. Acá se negocia, se pacta, y así seguimos para adelante. Da la impresión de que en los últimos dos presidentes, no quiero decir que en los anteriores no, pero en los últimos dos presidentes esas características han quedado aún más de manifiesto, ¿no? Cuando Lacalle decía no cambiar una mitad por la otra, o lo que dice ahora también el presidente Orsi, justamente de convencer, negociar, además teniendo en cuenta el tema de las mayorías. Sí, no venimos a refundar. Exactamente. Dijo él. Creo que los dos lo que hacen simplemente también, más allá de, como digo, debe ser su opinión personal, también están leyendo cuál es el ánimo de los uruguayos, ¿no? Uh-huh. Que me da la impresión de que no hay, salvo contadísimas excepciones, un afán de imponerse al otro o de excluir a otro, ¿verdad? Sino de convivir cada uno a partir de su opinión. Ministro, la Corte Electoral, a la que usted forma parte de hace varios años, es una institución clave en el proceso de transición y de legitimación democrática. De hecho, la Corte Electoral ha estado de aniversario recientemente. ¿Qué rol ha cumplido la Corte Electoral en todos estos años para justamente esa legitimación que tienen los presidentes y que además se den, como han ocurrido en elecciones en Uruguay recientemente, donde los datos no se conocen el propio día, sino 4 o 5 días después, y en Uruguay es todo tranquilidad, es todo paz, armonía y a la espera del resultado oficial que comunica la Corte? Sí, como decía, la democracia uruguaya es una democracia de partidos. Y creo que el secreto de la Corte es que ha sabido interpretar su rol, ¿verdad? Que es el rol que le dieron los partidos políticos, que es justamente arbitrar con garantías para todos el juego democrático, a partir fundamentalmente en lo que tiene que ver con las elecciones, ¿verdad? La Corte Electoral creo que ha tenido claro durante sus 100 años de existencia que no es la protagonista de la democracia uruguaya. La protagonista son los partidos políticos y la ciudadanía, pero que es un organismo de regulador, y de alguna manera en una posición institucional de cuasi poder del Estado, que justamente, bueno, lo que se procura de ella es que le dé garantías a todos de imparcialidad, transparencia, y confianza en el resultado electoral. Uh-huh. Y creo que eso... acá, pero usted hizo mención en la presentación del libro a la elección de 1971, sí, que usted hizo una investigación, sí, donde concluye que allí no hubo fraude en sí, esa elección, porque dijo, si no quedaba claro que allí no hubo fraude, era una herida que siempre iba a acompañar la historia de la Corte Electoral. Sí, esa fue la motivación que tuve en 2011, cuando a 40 años de las elecciones del 71 escribí esa investigación, hice esa investigación y la publiqué a propósito de las elecciones del 71. Cada tanto se habla del fraude, que a Wilson le robaron las elecciones. Y a mí, sinceramente, a mí no me importa darle la razón a quien ganó o a quien perdió. Lo que me preocupa es preservar el sistema. Y como dije, entiendo que donde una vez se haya configurado un fraude, bueno, ya está quebrada se quiebra esa confianza. Claro. Y el principal activo de cualquier sistema electoral es la confianza. A veces preguntan, ¿cuál es el mejor sistema electoral? ¿Uruguay tiene el mejor sistema electoral del mundo? No sé. El mejor sistema electoral es aquel en el que la gente confía. Y no importa si votan en urnas como nosotros, en urnas de lata o en urnas transparentes como pasa en otros países, ¿verdad? U otras particularidades. El tema es la confianza. Y entonces lo que me motivó en la elección del 71 fue la confianza. También dije, no sé si lo dije, pero lo señalo ahora, tal vez la elección del 71 no fue la más reñida. La más reñida fue la de 1926. En 1926 se enfrentaba el Partido Nacional con la candidatura del doctor Herrera y el Partido Colorado, cuya candidatura principal era la de Juan Campistegui. Uh-huh. Y termina ganando el Partido Colorado por 1.526 votos. Y la presidencia la termina ganando Campistegui entonces por 1.526 votos. Cuando además
En aquel tiempo fue la primera elección presidencial organizada por la Corte Electoral, pero en aquel tiempo todavía la Corte no era el juez de las elecciones, el juez de las elecciones era el Senado, y el Senado en aquel tiempo estaba integrado por un senador por departamento, había 19 senadores, y la mayoría eran del Partido Nacional. Y hubo una denuncia de las llamadas listas rosadas de Minas, porque eran unas listas, en aquel tiempo las hojas de votación eran de color rojo las del Partido Colorado, de color celeste del Partido Nacional, de color verde del Partido Socialista, de color negro del Partido Comunista, y bueno, había unas listas del Partido Colorado riveristas de La Valleja, que por un tema de imprenta habían quedado medias con un color rosadito más que rojo. Y eso entonces impugnó la validez de esas. No sé si hacían la diferencia, pero la mayoría nacionalista del Senado entendió que eso no era motivo suficiente para burlar la voluntad popular y validó esas hojas. Lo que habla también muy bien, en un momento de tanta crispación y tanto nerviosismo por una diferencia tan exigua de una elección presidencial, era el segundo intento presidencial del doctor Herrera, no se hizo lugar el recurso y, como digo, el Partido Colorado termina ganando por 1.526 votos. Así que digo, hemos tenido elecciones reñidas, pero como tú decías, los uruguayos siempre confiando en la autoridad electoral y respetando el resultado. La sucesión presidencial, los gobernantes de Uruguay desde 1830 a 2025, el último libro de José Garchitorena, quien nos acompañó en nuestra entrevista central. Doctor, muchas gracias. El agradecido soy yo. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Otra mañana, no apto para fanáticos. Sentite oriental donde quiera que estés. Oriental770.com